Queridos estudiantes, a todos muy buenos días. En una nueva jornada de clase virtual, ya cerrando el año 2020, nos quedan solamente ya pocos días para culminar el presente año escolar. Es menester recalcarles que el tiempo, siempre les he dicho, el tiempo pasa volando, muchachos. Por esa razón, son estas las últimas clases virtuales, esperando que esta pandemia logre ya cambiar nuestro panorama de salud y al mismo tiempo nuestra vida social. Esperemos que el próximo año todo se normalice. Estudiantes, un saludo cordial a ustedes del segundo grado de secundaria. Bienvenidos a la 28ª sesión de aprendizaje, correspondiente al mismo tiempo al capítulo 28 de nuestro libro. La asignatura es Historia Universal. El trabajo en el libro se está ubicando en las páginas del 119 al 122. Tema de hoy, la monarquía inglesa del siglo XVI. Vamos a ver quiénes fueron los reyes de la monarquía inglesa del siglo XVI. Quien les habla es el profesor David Guamán Manrique. Entonces, sin más preámbulos, ganándole al tiempo, vamos a conocer sobre los reyes que gobernaron Inglaterra en el siglo XVI. ¿Ya? Presento entonces el tema, muchachos, de la monarquía inglesa siglo XVI. El siglo XVI en Inglaterra da comienzo a la Edad Moderna. Ya, o sea, la Edad Moderna está comenzando aproximadamente entre 1400, perdón, a ver, en el año 1453, siglo XV, siglo XVI, XV y XVI, comenzando la Edad Moderna, ¿no? Esta Edad Moderna, muchachos, comienza cuando termina la Edad Media. La Edad Media aproximadamente termina en el año 1453, o algunos le dicen también que termina en esta edad, ¿no? Acá en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a nuestro continente, ¿no? Hasta ahí. O el otro 1453, con la caída del Imperio Bizantino, o la toma de Constantinopla por parte de los turcos musulmanes. A partir de allí, muchachos, a partir de este tiempo, la Edad Moderna fue una época marcada por importantes cambios a nivel político, económico y religioso. Ahora escuchen bien. A nivel cultural, la Edad de Oro isabelina dio como fruto escritores de la talla de este señor. O sea, ¿de quién? Vamos a cambiarle de colorcito y le ponemos esta color. De William Shakespeare. Ya, pero William Shakespeare es un escritor famosísimo que va a resaltar, va a sobresalir en el reinado de la monarca Isabel I. ¿Ya? Recordemos, ¿ah? Por ahí he visto unas preguntitas de la práctica. Me dice, en el reinado de Isabel I, ¿qué escritor famoso sobresalió? William Shakespeare. ¿Ya? Entonces William Shakespeare es la que sobresale en el reinado de Isabel I, que es una de las monarcas inglesas del siglo XVI. Entonces, hay que recordar que también Isabel I fue la última reina de la dinastía Tudor, que vamos a ver a continuación cómo se origina, ¿ya? Ahora dice, comienza la era de la dinastía Tudor. Vamos a borrar esto, se puso negro acá. Borramos, ya. Comienza la era de la dinastía Tudor. Entonces, muchachos, veamos cómo comienza la dinastía Tudor. Ahora, aquí estamos hablando de Enrique VII de Inglaterra. Ya, veamos, ojo, este rey de acá, Enrique VII de Inglaterra.
que nació un 28 de enero de 1457 y murió un 22 de abril de 1509. Fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde el 22 de agosto de 1485, ya es finales del siglo XV, ¿no? Finales del siglo XV y entrando ya al siglo XVI, porque va a gobernar hasta 1509, ¿ve? Y 1509 ya comprende comienzos del siglo XVI. Entonces es parte también del reinado de Inglaterra del siglo XVI, ¿ya? Entonces, este primer rey va a afrontar la guerra de las dos rosas. Esto quiero que entiendan bien, muchachos. Hay otras preguntas allí en la práctica que dice, ¿a qué se refiere la guerra de las dos rosas? La guerra de las dos rosas, muchachos, es que se enfrentaron dos familias, la familia Lancaster, que representaba a la rosa roja, y la familia York, que representaba a la rosa blanca. ¿Ya? O sea, es decir, el símbolo de la familia Lancaster era rosa roja y el símbolo de la familia York era rosa blanca. Ahora, Enrique VII, ya, Enrique VII representaba a la familia Lancaster, ya, Enrique VII representaba a la familia Lancaster. Significa que era enemigo de la familia York, de la simbología de la rosa blanca. Ellos se enfrentaron por la corona inglesa. ¿Ya? Ahora recuerden bien, ¿en qué batalla logró vencer Enrique VII, representante de la familia Lancaster de Rosa Roja, a los de la familia York de la Rosa Blanca? Lo venció en la batalla de Bosworth, ¿ya? En esta batalla de Bosworth del 31 de agosto de 1485, aquí se ha separado esto, vamos a juntarlo porque no es correcto que esté separado. Ahora sí, dice, nos hemos quedado acá, ¿no? Le dice acá, ¿no? Estamos hablando del rey Enrique VII de Inglaterra. Venció representando a la familia Lancaster de Rosa Roja, venció en la batalla de Bosworth el 31 de agosto de 1485 a la familia York de la Rosa Blanca. Y con esto, el rey, este señor, Enrique VII, acabó con la guerra de las dos rosas y va a tomar y se convirtió en rey de Inglaterra con el nombre de Enrique VII. ¿Ya? Es decir, después de la batalla de Bosworth, al haber vencido a la familia York, el rey Enrique se convierte en rey de Inglaterra, representando a la familia Lancaster. Y este rey va a ser el que va a fundar la dinastía Tudor. ¿Ya? Aquí creo que estamos viendo acá. Ah, no. Entonces, vamos a ver. No he puesto acá. Acá está, sí. Dice, el rey Enrique VII es fundador de la dinastía Tudor. ¿Ya? Ahora, este rey Enrique VII va a tener un hijo, ¿no? Y ese hijo es el que va a sucederle en el poder. Ahora veamos acá entonces otros monarcas ingleses del siglo XVI. ¿Quiénes eran? El rey Enrique VII, perdón, Enrique VIII. Enrique VIII o Henry VIII reinó desde el 22 de abril de 1509, año en que muere su padre, hasta su muerte el 26 de enero de 1547. Fue el segundo monarca de la dinastía Tudor. Y acá dice, ¿no? Heredero del trono de su padre. ¿Quién fue su padre? Enrique VII, el que murió. Ejerció el poder más absoluto de todos los monarcas ingleses en la historia.
y se casó 6 veces buscando un heredero, que finalmente llegó en el tercero de sus matrimonios. Y ese hijo va a ser llamado Eduardo, ¿ya? Eduardo. Tuvo 6 esposas. Con las 5 anteriores tuvo hijas, solamente hijas, ningún hijo, hijas. El sexo femenino prevaleció en las hijas de los 5 matrimonios, pero en el tercer matrimonio tuvo un hijo, que llegó a ser rey de Inglaterra. Pero las demás hijas también, por ejemplo, hablemos de María, de Isabel. María e Isabel, que eran de diferentes madres, pero de un solo padre. El padre era Enrique VIII, recordemos, Enrique VIII es el padre de varios medio hermanos, o sea, de un solo padre y de diferentes madres. Allí tenemos a Eduardo, a María y a Isabel, entre los principales. Ya, entonces, este rey Enrique VII, muchachos, Enrique VIII, hijo de Enrique VII, fue responsable de la ruptura con la Iglesia Católica de Roma y el restablecimiento de la monarquía como máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra. O sea, él sacó el acta de supremacía. Ahora explico acá. Cuando te digo responsable de la ruptura con la Iglesia Católica de Roma, este rey, muchachos, hay una historia, cuando él se quiso divorciar de su primera esposa y casarse con una nueva mujer, que ya le había puesto los ojos a esta nueva mujer, ¿por qué se separa? Se quiso separar y se separó al final de su primera esposa, porque no le podía dar hijos, o sea, no le podía dar descendientes varones. Por esa razón, buscaba en otra mujer tal vez que tenga un descendiente varón, para perennizar su dinastía y su herencia. Por esa razón, la Iglesia Católica le negó separarse de su primera esposa, y por esa razón Enrique VIII va a romper con la Iglesia Católica, la va a desobedecer y se va a separar de su primera esposa y se va a casar con su segunda esposa. Y por esa razón, muchachos, este rey que ataca a la Iglesia Católica va a crear en Inglaterra, él va a crear la Iglesia Protestante Anglicana. O sea que el rey es el que va a establecer la Iglesia Protestante Anglicana, o sea, la iglesia que había sido originada por Martín Lutero. No sé si se acuerdan de Martín Lutero. En Alemania protestó contra la Iglesia Católica y creó la Iglesia Protestante, luterana en Alemania. Pero en Inglaterra el rey Enrique VIII va a formar la Iglesia Protestante Anglicana, que se oponía a la Iglesia Católica. ¿Y por qué se oponía a la Iglesia Católica? Porque simplemente no aceptaba su divorcio y casarse con otra mujer. Por esa razón, el rey Enrique VIII va a dictaminar el acta de supremacía. Esta acta de supremacía decía que el rey tiene mayor poder, o sea, el rey es supremo, mayor poder tiene que el papa. Y el rey es el que manda aquí, y el rey es el jefe de la Iglesia Protestante Anglicana en Inglaterra, y no el papa. Por tanto, acá la Iglesia Católica no opina. Pero a pesar de eso, Enrique VIII murió practicando la religión católica. No fue rey protestante, practicó el catolicismo. Sí estableció la Iglesia Protestante Anglicana, lo ha creado. Él ha creado a la Iglesia Protestante Anglicana, pero no practicó esa religión. Y acá creo que dice, ruptura con el Papa de Roma. La primera mujer de Enrique VIII fue Catalina de Aragón. ¿Ya? ¿Quién fue Catalina de Aragón? Hija de los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de España, de Isabel I de Castilla. Ya dice, ya Catalina de Aragón no le pudo dar un hijo varón que asegurara la herencia al trono y por este motivo deseaba divorciarse de ella. Ya le había echado el ojo a una de las damas de la corte. ¿A quién?
a Ana Bolena. La Iglesia Católica Romana se oponía firmemente al divorcio con su esposa Catalina de Aragón. Tras diversas disputas y ser excomulgado, o sea, lo votaron de la religión católica en 1533, el monarca decidió romper definitivamente los lazos con Roma un año después. En 1534 se aprobó el acta de supremacía. Allí el rey el rey Enrique VIII, se convirtió en el jefe supremo de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Es decir, el Papa ya no tenía nada que ver en Inglaterra, ¿ya? Que vea en otros países menos en Inglaterra. Ahora en Inglaterra no existe la Iglesia Católica, existe la Iglesia Anglicana, y yo, rey, soy la máxima representación, la máxima cabeza o el hombre de mayor poder de esta religión. Y separó a la religión católica de Inglaterra. Esto supuso también la pérdida de poder económico de la Iglesia Católica, ya que todas sus posesiones, todo lo que tenía la Iglesia Católica en Inglaterra, pasaron a manos de Enrique VIII. Pero ojo, recuerden acá, dice, a pesar de fundar la Iglesia Protestante Anglicana, el rey siempre fue católico, ¿ya? Ahora, Eduardo VI, muere Enrique VIII y su hijo Eduardo VI, de la tercera esposa, nacido, él va a llegar a ser rey de Inglaterra. Pero él entró a gobernar chiquilín, ¿ya? Chiquilín. Vamos a ver por qué. Un adolescente, un puber. Eduardo VI de Inglaterra fue rey de Inglaterra e Irlanda desde el 28 de enero de 1547, fecha en que muere su padre, Enrique VIII, hasta el día de su muerte en 1553. Eduardo, el tercer monarca de la dinastía Tudor, fue el primer gobernante inglés protestante. Ahora sí, este rey fue protestante, no fue católico. El primer rey protestante de Inglaterra, Eduardo VI. No confundamos. El rey fundador de la Iglesia Anglicana Protestante en Inglaterra fue Enrique VIII, ¿ya? Su hijo Eduardo VI ya fue el primer rey protestante. Acá dice, no, aunque su padre, Enrique VIII, el que rompió las relaciones con la Iglesia Católica, había fundado, ¿qué cosa? La Iglesia Anglicana Protestante en Inglaterra. Ahora acá esta historia es una historia de Eduardo VI, miren. La chanfaina que hizo Enrique VIII, su padre, por estar con 6 mujeres y tener hijos en diferentes mujeres. Fíjense. Eduardo, que en 1553 estaba muriéndose, ¿ya? O sea, como era un niño y el cargo le llegaba, es un adolescente, ¿no? El cargo le llegaba muy grande y se enfermó, ¿ya? Ahora, él, antes de morir, este chiquillo, fija su propia sucesión, o sea, es decir, deja la herencia de su trono a una persona. ¿A quién? Va a dejar a su prima, Francis Brandon. Francis Brandon va a ser designada sucesora del trono de Eduardo VI. ¿Y quién era Francis Brandon? Era sobrina de su padre Enrique VIII. Prima de él, sobrina de su padre, ¿no? Prima de Eduardo VI. Pero lamentablemente, Francis renunció a sus derechos a favor de su hija. ¿Quién era su hija? O sea, Francis Brandon, yo tengo una hija y voy a hacer que mi hija Juana Grey sea la reina de Inglaterra. Entonces, el rey Eduardo murió el 6 de julio de 1553 a la edad de 15 años. Chibolito. Como entonces Eduardo
VI había dejado el trono a Francis Brandon, y Francis Brandon dijo, no, la que va a ser reina va a ser Juana Grey. Entonces Juana Grey subió al trono. Subió al trono Juana Grey. Pero ¿qué sucedió? Al subir Juana Grey al trono, el pueblo inglés estuvo inconforme con esta designación y la obligaron a dejar la corona en favor de la hermana de Eduardo VI. O sea, Eduardo VI tenía en realidad media hermana de otra madre, y ella era María, ¿ya? María. María era media hermana de Eduardo VI. Como Eduardo VI fue protestante, ¿por qué razones no le dejó el trono a María? ¿Saben por qué, muchachos? Porque María, muchachos, nunca fue protestante. María se declaró abiertamente defensora del catolicismo. Yo soy católica hasta la muerte y hasta la muerte seré católica. Y si es posible después de la muerte hay vida, seguiré siendo católica. Por esa razón, como Eduardo VI era protestante, se negó a darle la corona a María, que era católica. Pero el pueblo inglés no estuvo de acuerdo con que Juana Grey entre al poder. La sacaron del poder, le quitaron la corona y María fue la que va a entrar, hermana de Eduardo VI, una católica fehaciente, defensora del catolicismo, va a entrar a gobernar Inglaterra. Y aquí está María I. Acá está. El reinado de María I Tudor, en este caso acá, ojo con esta historia, primera mujer en ocupar el trono inglés e hija de Enrique VIII, o sea, papá de Eduardo, y de Catalina de Aragón. ¿Y quién era Catalina de Aragón? La primera esposa de Enrique VIII. Enrique VIII tuvo en su primera esposa a su hija María. Y acá dice, ¿no? Ahora, ¿quién era Catalina de Aragón? Ya, perdón. María Tudor era media hermana de Eduardo VI. Se encuentra sin duda entre los más polémicos de la historia de Gran Bretaña. La monarca, o sea María I, que sucedió a su hermano Eduardo VI, nacido de la unión entre Enrique y Jane Seymour, o sea Eduardo VI, su madre se llamaba Jane Seymour, ¿ya? Jane Seymour, la madre de Eduardo VI, y Catalina de Aragón, la madre de María, ¿ya? Ahora, María, ¿cómo es recordada María? María es recordada principalmente en las islas por las ejecuciones de protestantes. Como ella era católica, al entrar al poder María empezó a matar, empezó a asesinar, a mandar a matar a todos los protestantes que no querían respetar a la religión católica. O sea, durante su gobierno mataron a todos los protestantes. Ahora, María ocupó el trono con el deseo de ser fiel a la religión de su madre. O sea, Catalina de Aragón era su madre, ¿no? Acá está Catalina de Aragón, su mamá era católica. Entonces ella defendió la religión de su madre. Un gesto de esperanza para los católicos. O sea, los católicos dijeron, oye, ya entró una reina que es católica, entonces vamos a recobrar nosotros el poder en Inglaterra. Ahora, María se fijó en el príncipe Felipe, hijo de Carlos V. ¿Se acuerdan Carlos V? Carlos V era rey de España y rey de Alemania. Y tenía un hijo llamado Felipe, que llegó a ser también rey de España. En él se fijó María, y tras muchas dificultades, finalmente el Parlamento aprobó la boda en abril de 1554. ¿Qué quiere decir? Que María Tudor, así se llama, se casó con Felipe II de España en 1554. Y ella es María Tudor. ¿Ya? Bien, ahora muchachos.
Escuchen cómo la llamaron a María Tudor, ¿ah? El matrimonio transcurrió en un clima sosegado entre abril de 1554 y 1555. Pero entonces María emprendió una feroz represión contra todos aquellos contrarios a la reinstauración del catolicismo. Todos aquellos que se oponían a reinstaurar el catolicismo en Inglaterra fueron condenados a la hoguera. ¿A cuántos mandó matar? A 273 personas. Por esa razón la llaman Blondie María, que significa en español la sangrienta María. Muchachos, ya después de la muerte de María I, que fue el 17 de noviembre de 1558, su hermana Isabel le dio la vuelta a la tortilla y comenzó a perseguir a los católicos. Es decir, ahora entra Isabel I, media hermana de María. María persiguió y mató a los protestantes. Ahora va a entrar Isabel y va a perseguir y va a matar a los católicos. Veamos entonces el gobierno de Isabel I. Isabel I de Inglaterra, a menudo referida como la reina virgen. ¿Por qué reina virgen? Porque esta reina, lo vamos a ver más adelante, nunca se llegó a casar. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Gloriana o a la buena reina Bess, así se le llamaba. Reina Gloriana, buena reina Bess. Fue reina de Inglaterra e Irlanda desde el 17 de noviembre de 1558 hasta el día de su muerte. Isabel fue la quinta y última monarca de la dinastía Tudor. Con ella la dinastía Tudor desaparece. ¿Ya? Aquí está la reina Isabel I de Inglaterra. No, Isabel I de Castilla es otra. ¿Ya? Entonces, veamos acá la reina Isabel I de Inglaterra. El mismo año en que Enrique VIII rompía con el catolicismo y se casaba con la joven Ana Bolena, Ana Bolena fue madre de Isabel. ¿Ya? Acá está. Madre de Isabel fue Ana, la segunda esposa del rey Enrique VIII. Recordemos que este tuvo seis matrimonios. Y Ana Bolena fue la segunda. Ahora, Ana Bolena fue también condenada por traición, por engaño, por adulterio, a la horca. Y la mataron a Ana Bolena. Pero quedaba su hija Isabel. Esta hija Isabel llegó al poder de Inglaterra. O sea, Isabel, la futura reina de Inglaterra. Ese 7 de septiembre de 1533 fue una tremenda decepción para el monarca. ¿Para quién? Para Enrique VIII. Bien que nació Isabel, que ansiaba un heredero varón. Ahora, Enrique se casó 3 veces más, lo cual relegó a Isabel, o sea, como se casó 3 veces más, Isabel quedó relegada al trono y a un olvido dinástico, o sea, la echaron al olvido para que nunca sea reina, ¿no? Hasta que se reconcilió con su padre, es decir, Isabel I se reconcilia con Enrique VIII y Enrique VIII la va a llamar princesa. Entonces, tras el breve mandato de Eduardo VI, o sea, su hermano, y el tumultuoso reinado de María Tudor, su media hermana, la hija de Catalina de Aragón, llevaron, o sea, María Tudor fue hija de Catalina de Aragón, ¿ya? No se vayan a equivocar. Isabel fue hija de ¿quién? Isabel fue hija de Ana Bolena. Acá está, Ana Bolena. Entonces Isabel subió al trono el 17 de noviembre de 1558. Tenía 25 años. Principales acciones. Continuó con el anglicanismo, o sea, la religión protestante. ¿Ya? Convertida en reina, Isabel continuó la política de su padre y al contrario que su hermanastra María, estableció que la iglesia anglicana estuviera a su servicio. Pronto llegarían a la excomunión papal y el enfrentamiento abierto con su cuñado Felipe, uno de los muchos pretendientes a los que rechazó. Es decir, Felipe se casó con su hermana, ¿no? María, ¿no? Al mismo tiempo, Felipe pretendía a Isabel, pero Isabel rechazó a Felipe.
la reina Isabel, su principal acción fue vencer a la Armada Invencible de España. Le quitó a España la supremacía sobre el dominio marítimo militar. Ya no era España la más poderosa de los mares de España y de Inglaterra, sino ya Inglaterra, llegando a vencerlos en la guerra que sostenían ambas naciones. En agosto de 1558, la Armada Invencible de España fue derrotada por Isabel I de Inglaterra. Nunca llegó a casarse, por eso la llamaron la Reina Virgen. Isabel estaba resuelta a no casarse pese a las súplicas de la Cámara de los Comunes, que pedía a su reina que asegurase la supervivencia de la dinastía. Con la elocuencia que la caracterizó, convenció a su Cámara de que su compromiso era total con Inglaterra y de que todos los ingleses eran sus hijos. Un tiempo después, otra vez la Cámara volvió a insistir: oye, Isabel, cásate. Entonces Isabel, cansada con que cásate, lo disolvió. Disolvió esa Cámara durante 4 años. Desapareció la Cámara. ¿Por qué desaparece? Porque insistía que la reina Isabel se casara. Y ella dijo: no me caso. No me caso, y no se casó. Ahora otro dato complementario, muchachos, que no lo he escrito acá, pero voy a hacer una diferenciación para que ustedes puedan desarrollar el trabajo de extensión. Primero, ¿quiénes fueron los piratas? Los piratas fueron, muchachos, asaltantes de barcos españoles que llevaban oro y plata desde las Américas, desde la América hacia Europa. En el Océano Atlántico, los piratas los asaltaban. Pero estos piratas, o sea, eran asaltantes de barcos españoles cargados de oro, pero propietarios de su propia embarcación. Todo lo que robaban era para ellos, ¿ya? Todo lo que robaban era para ellos. Aló. Buen día, sí, dígame. ¿Qué? Número equivocado, hermanito. Ya, entonces, decía, disculpen, pensé que era una llamada urgente. Para hacer el trabajo de extensión, los piratas eran asaltantes de barcos españoles cargados de oro que llevaban el oro de América a Europa, en el Océano Atlántico, y también en el Océano Pacífico. Pero los piratas eran propietarios de sus propios barcos y todo lo que robaban era para estos piratas. Los corsarios principalmente también eran asaltantes de barcos españoles cargados de oro, pero que eran subvencionados y dirigidos y contratados por Inglaterra, especialmente por varios países, pero especialmente por Inglaterra. Entonces los corsarios eran asaltantes de barcos dirigidos y contratados por la corona inglesa para robar estos barcos españoles cargados de oro. Ahora, vamos a ver, los filibusteros. ¿Quiénes eran los filibusteros? Eran también piratas, pero filibusteros eran llamados piratas que asaltaban en el mar de las Antillas. Piratas que asaltaban barcos españoles cargados de oro en el mar de las Antillas, en Centroamérica, en las islas, o en el Caribe, en el mar de las Antillas, en Centroamérica. Los bucaneros eran piratas también, pero piratas que asaltaban en las costas de América. Piratas que asaltaban barcos españoles en las costas de América. ¿Ya? Eran los bucaneros. Listo, muchachos. Ahora con estos datos, ahora sí pueden ustedes hacer el trabajo de extensión de las páginas 121 y 122. Lo desarrollan hoy mismo, antes de que acabe la sesión de clase. Lo desarrollan y lo envían a mi WhatsApp personal. La tarea es para el 16 de noviembre. ¿Ya? O sea, arman 2 mapas conceptuales con el resumen de las diapositivas que les estoy enviando en Word. Lo imprimen, lo leen bonito, lo leen, desarrollan lo resumen en 2 mapas conceptuales, lo arman en el cuaderno y el próximo 16 de noviembre me envían a mi WhatsApp personal.
Muy bien, muchachos, gracias por la atención prestada y será hasta la próxima clase, mis queridos estudiantes. Bien, muchachitos, cuidémonos. De todas maneras, hay que cuidarnos, ya que la pandemia está todavía latiendo en nuestro medio social.